compartir, voy a compartir la número 7. Ahí está. Vamos a irnos más para arriba. Ahí sí. Bueno, en el día de hoy, como decía bien Patricio, en nuestra última clase de Nuevo Testamento, panorámico, o panorama del Nuevo Testamento, donde vamos a ver dos puntos importantes, que en la clase 7, ¿cierto? Va a ser la revelación y esperanza del Apocalipsis, y en la clase 8 va a ser la consumación del plan del Señor. Entonces, en este panorama del Nuevo Testamento, ya aplicándolo al cumplimiento final del Apocalipsis, donde por supuesto está el triunfo definitivo de Cristo y la consumación en la historia. Apocalipsis eh, fue escrito en un griego koiné, ese griego común del lugar, donde también la palabra apocalipsis, que significa revelación. Es por eso que muchas Biblias en inglés le ponen también revelación, revelation, o descubrimiento. Eso es como la Disculpe, palabra, ¿sí? disculpe que interrumpa, pero por motivos de señal, en esta ocasión, vamos a apagar nuestra cámara porque ¿Ya? creo que hay problemas de transmisión, ¿ya? Así que por favor le pido a Perfecto. todos los hermanos que vayan la cámara para que no se haga ese problema. Pastor, por favor, continúe. Ya. Entonces, su autor, que es Juan, eh, que está identificado como el apóstol o el anciano, exiliado en esa isla tan especial que hemos sabido de Patmos, como lo conforma Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. La fecha estimada que se escribió esta carta tan hermosa, muy interactiva, que ha dado mucho revuelo mayormente estos últimos tiempos, fue escrita entre el año 90 y 95 después de Cristo. Por tanto, de cuando murió Cristo, ascendió a la cruz, pasaron más de 40 años para que esta carta se hiciera patente en el lugar. Como dije antes, sucedió en Patmos, en una isla que es parecida así como en Chile, que son islas volcánicas del mar Egeo, y más o menos como si fuera aquí Éfeso, está como de aquí a Colina, 50, 60 kilómetros de distancia de Éfeso. En el tema como tal del Apocalipsis, este Apocalipsis contiene muchas visiones simbólicas. Hay mucho símbolo, mucha señal, mucho cosas que siempre estamos viendo, visiones, simbología, sobre el juicio, sobre la redención y por supuesto el fin del mundo. Este género que se escribe en Apocalipsis es mayormente literario y profético, o digamos, literario, apocalíptico y profético. Por supuesto que tiene muchos símbolos característicos de el pueblo o de la religión judía, cuando se construyó el segundo templo. Eh, el contexto general de, ¿cierto?, de este libro respecto de su cultura estaba muy influenciado por el Antiguo Testamento, particularmente, ¿cierto?, de Daniel, de Isaías, de Ezequiel, de Zacarías, y el lado opuesto por la opresión del Imperio Romano. Fue escrito para alentar a los creyentes, ¿cierto?, del primer siglo, que estaban siendo perseguidos, y fortalecerlos en la fe, pero una fe de una esperanza
escatológica. La situación en aquel tiempo, en Éfeso, particularmente en la isla de Pasmos, eh, era una situación económica de la iglesia. Por tanto, la iglesia estaba bajo presión, tenía presión de todos lados, tanto el aspecto cultural, el aspecto religioso, inclusive la economía o la distinción del culto imperial. El culto romano también tenía ciertas características. Entonces había así como una opresión del mundo romano, del mundo opositor, enfrentando a los cristianos que estaban siendo perseguidos. Y esto todo es en el medio del imperio romano, que exigía, por supuesto, el culto de adoración al emperador. La iglesia, por su parte, sufría, ¿cierto? Como dije antes, persecución. Y en ello necesitaba ser consolado. Cuando somos perseguidos, cuando somos atribulados, necesitamos, ¿cierto?, este consuelo. Y esta carta llega en ese momento para consolar y mantener, ¿cierto?, viva esa esperanza que la llamo yo escatológica, futura del mensaje de Jesucristo. Cuando vemos, ¿cierto?, todo este contexto que se está escribiendo Apocalipsis, vemos que hay, dije antes, la opresión del Imperio Romano y la necesidad de ser consolado en un mundo de perseguido. Ahora, este libro de Apocalipsis tiene un propósito muy particular, que es fortalecer a los creyentes en tiempo de persecución, mostrar que Jesucristo ya ha vencido y vencerá plenamente en el futuro. Y como tercera cosa, llamar a la fidelidad y advertir que vendrá un juicio venidero. En, este libro, ¿cierto?, de Apocalipsis, su plan, mostrar ahora a quién se le escribe. Aquí hay personas, hay ciudades. Acá lo que hace Juan, el apóstol Juan, es escribirle a iglesias, iglesias reales, iglesias que estaban siendo ya conformadas, ¿cierto?, por cristianos de diferentes lugares, como gentiles, como judíos. Y estas 7 iglesias que son muy mencionadas en este libro del Apocalipsis, solamente como superficial, están ubicadas geográficamente en un mapita, ¿cierto? En el Asia Menor, que es como hoy día Turquía occidental. Estaban las iglesias de Éfeso, estaba la iglesia de Esmirna, Pérgamo, que cada cual tiene su identificación, su nombre y su característica. Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada cual tiene un componente distinto, cada iglesia tiene una necesidad distinta y también una enseñanza distinta para aprender y aplicar. Eh, las ciudades de cada cual tenía un contexto sociopolítico diferente, tenía un contexto cultural distinto. Por ejemplo, Éfeso eh, era el centro de culto a Artemisa, como lo menciona Hechos de los Apóstoles. Sardis, había una decadencia moral, es como si estuviéramos hablando de Sodoma y Gomorra. Y la Odisea era una ciudad rica, tenía de todo, mucho de todo, pero era de manera espiritual tibia, por no decir fría. Ahora, ¿cómo se estructura este libro, cierto, en estas iglesias o todo el contexto? Del capítulo 1, cierto, se ve la visión de Cristo que está siendo glorificado. Del 2 al 3 se muestran las cartas, como dije, a las 7 iglesias de Asia. En el capítulo 4 al capítulo 5 se habla del trono celestial y el cordero. Puro simbolismo escatológico judío. Del 6 al 16 se hablan de juicios. Claro, aquí va a venir algo terrible, pero acá se está hablando de juicios, el juicio de los sellos, de las trompetas, de las copas.
Del capítulo 17 al capítulo 20 también se muestra como siendo, como que está siendo derrotada, ¿cierto? Este opresor, Babilonia y por supuesto Satanás. Y en los dos últimos capítulos se habla de nuevos cielos y de nueva tierra. Hay, por supuesto, temas muy principales en este libro, tan interesante cuando se estudia en profundidad. Hay temas que debemos también considerar. Se habla de el poder soberano de Dios. Se habla de Cristo como el Cordero vencedor. ¿Se recuerdan que en el pasado el Cordero Pascual, ¿cierto?, era sacrificado en el templo, en el holocausto, por los pecados del pueblo? Acá Cristo, ¿cierto?, se cambia de vereda, es el Cordero vencedor. Ya no simplemente, como entre comillas podríamos decir, perdón, porque era muerto, porque la gente seguía haciendo de las suyas. Pero acá viene a triunfar. Aquí viene el Cordero triunfante, el Cordero inmolado, crucificado, ya ha sido vencedor en la cruz. Hay también una oposición del mundo y el juicio de Dios. Lo menciona mucho también Jesús, los apóstoles, los discípulos. Aunque yo estoy en el mundo, pero yo no soy del mundo. Hay porque el mundo tiene una oposición contra las cosas del bien, contra Cristo. Entonces, son temas muy latentes en este libro. Y por supuesto, también este tema de la esperanza escatológica del creyente. En ello se ven. Claro, porque Jesús anuncia su venida, anuncia una restauración futura. Esto sería la esperanza escatológica, ¿cierto?, del cristiano. Y por último, hace un llamado a la perseverancia y a la santidad, indicando que cuando Él venga, todos debemos estar, ¿cierto?, santificados, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hay también algunos temas que son mostrados en este libro, como la visión celestial y el trono de Dios. En Apocalipsis 4 al 5, Dios está en el trono, rodeado de querubines, de ancianos. Los 24 ancianos, ¿cierto?, que también son estudiados. Y en este trono, en esta visión celestial, hay mucho simbolismo. Por ejemplo, se habla de el número 24, que son, ¿cierto?, las tribus más 12 apóstoles. Podríamos ya dar alguna señal, que en su totalidad, ¿cierto?, es el pueblo de Dios en su trono. El cordero inmolado, pero está de pie, que enfatiza al Cristo crucificado y resucitado. Y esto hace eco, por supuesto, del templo celestial, conforme Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 1 y Hebreo capítulo 8 al 9. Aquí también se habla de la palabra muy conocida, hagios, que es santo. Este hagios que se canta en el trono, ¿cierto?, en el cielo. Santo, santo, santo. Cantan, ¿cierto?, en el cielo los querubines, todos los que están, ¿cierto?, en el trono, que están alabando al Señor. Y es una fórmula hebrea usada en el culto celestial. Eh, por supuesto, quisiera aplicar en este breve panorama de el Apocalipsis, que es un libro tremendamente eh, interesante de estudiarlo, de leerlo. Hay que tener cierta estructura, cierto conocimiento del lenguaje que ya veremos en el futuro, para poder entenderlo un poquito más de que simplemente uno lo lee con manera narrativa y ve lo que se escribe. Hay una aplicación teológica que quiero mostrar, que este libro de Apocalipsis está mostrando en cierta manera la historia no está fuera de control. El Señor no ha perdido el control de las cosas. Cristo siempre tiene el control.
porque Él lo planea, Él, todo lo que pasa en la historia de la humanidad, Él lo tiene bajo su mando, bajo su plan, es su estrategia, su control. Por tanto, todo lo que ocurre en la vida, aquí en este caso en Apocalipsis y en el tiempo normal, eh, o lo que nos pase a uno como persona, como cristiano, no está fuera de control. Dios tiene el control total. Como segundo tema para aplicarlo, ¿cierto?, a nuestra vida teológica, vida cristiana de Apocalipsis, cuando Cristo murió en la cruz, no es que haya perdido, al contrario, Cristo venció en la cruz. Por tanto, yo siempre escucho a algunas personas que o comentan o dicen, pucha, que sufrió Jesús en la cruz, mira que sufrió. No es simplemente que Jesús haya sufrido y el pobrecito Jesús, sino que este sufrimiento no es simplemente el hoy, este sufrimiento que Cristo murió en la cruz, golpeado, azotado, nos da la victoria a nosotros para el futuro tener esta esperanza real, esta esperanza viva. Cristo en la cruz también fue glorificado, más que llorar y sufrir, Él fue exaltado a lo sumo, Él fue glorificado, ¿cierto?, como un punto importante en la consumación de la historia. Y acá lo muestra muy bien Apocalipsis, cuando se menciona muchas veces que los ángeles, ¿cierto?, le adoran, los ancianos también se postran ante su presencia. Como tercer punto de aplicación de este libro, también está la fidelidad a Cristo. Cuando somos fieles, cuando somos leales a Cristo, esto va a traer una recompensa eterna, que es la salvación y la vida eterna, vivir por siempre. Aquí en la tierra siempre tenemos 70 años, ya estamos casi dejando la vida, llegamos a 80 maltratados, con 90 ya estamos desgastados y ha pasado en un chispazo estos 80 o 90 años de vida en la tierra. Cristo nos ofrece vida eterna. Y esto es el mensaje, esta es la recompensa que habla en el fondo Apocalipsis. Y como cuarto punto de esta aplicación teológica, esta esperanza activa, ¿cierto? Que es mantenerse, es vivir, es convivir con una mirada, ¿cierto?, de eternidad. Yo espero lo que venga en el futuro. Acá tenemos que vivir, tenemos que trabajar, tenemos que hacer todo lo que hacemos como seres humanos terrenales. Pero nuestra esperanza, ¿cierto?, está en el futuro, cuando Cristo venga en su reino a establecer todas las cosas nuevas, a darnos una vida completamente nueva, tanto cuerpo como alma y espíritu, y también en un reino eterno que Él está prometiendo. Y lo que sabemos es que Él promete, Él siempre lo va a cumplir. Y esta es la esperanza escatológica. Eh, He aquí yo hago todas las cosas nuevas, dice Apocalipsis 21:5. La ciudad celestial, sin muerte, sin dolor, sin maldad. Aquí Dios habita con su pueblo, vamos a estar presentes con él. Va a ser algo que hoy día no podemos muchas veces comprender o visualizar de alguna manera cómo va a ser, pero Dios va a habitar con su pueblo. La victoria final de Cristo, por supuesto, con Cristo siempre vamos a la segura. Ahora Cristo reina ahora y reinará plenamente, ¿cierto?, en la historia, que va a ser un fin redentor como Él lo va a hacer. Esta también esperanza viva de la vida eterna, por supuesto, es la ausencia de la muerte y del mal. Aquí la restauración tanto del cosmos como del ser humano va a ser completamente, va a ser hecha de nuevo. ¿Cómo no tengo la mentalidad de un Dios para pensar cómo podría ser? Me puedo imaginar muchas cosas, pero Dios nos tiene preparados cosas que yo pienso que nos podemos imaginar muchas cosas, pero Dios
nos tiene preparado cosas inexplicables. Eh, por su parte, en contraste, ¿cierto?, con el pesimismo grecorromano de la época, donde el ciclo sin fin o destrucción era permanente, el cristianismo ofrece una esperanza lineal y, por supuesto, gloriosa. Y aquí Apocalipsis usa muchas veces la palabra amén. El uso de amén y ese ven Señor Jesús o ese maranata refleja una liturgia viva, algo, algo que está presente, algo vivo, algo que está siempre en constante movimiento, que está viva. Eh, y en el final, ¿cierto?, de este apocalipsis, ¿cierto?, como verlo como la esperanza escatológica, hay juicios y tribulación, que también veremos en otro curso, los siete sellos, las trompetas que tienen tanto simbolismo en el mundo cristiano, en el mundo judío, y también lo tendrá en el mundo final, en la escatología final de los tiempos. Desde ese punto teológico, ¿cierto?, que he mencionado, no es solo el castigo, sino que lo que llama el Apocalipsis en cierta manera, más que los juicios, más que el castigo, más que lo que venga, es el llamado al ser humano a que se arrepienta y que crea en Cristo. El mayor pecado de la humanidad es no creer en Cristo como Señor y como Salvador. También estos juicios que se mencionan en Apocalipsis, hay las plagas que se mencionaban en Éxodo, que hay plagas de opresión, de castigo, y después también se muestra a la bestia que representa a Roma, tal vez. Hay un mundo de idolatría, hay también códigos que son simbolismo, el 666, el 144.000, los 24, los 12. Hay un simbolismo tan rico, pero tan complejo a veces de entender, pero Apocalipsis nos quiere transmitir eso, no tener miedo, sino que volverse a Cristo, arrepentirse, creer que Él nos va a dar vida y una vida contundente. Casi cayéndose en Apocalipsis, que no es menor tampoco en esta esperanza escatológica, muestra esa nueva Jerusalén, ese nuevo lugar celestial, la nueva ciudad celestial que desciende del cielo y por supuesto en contraste con el mundo romano terrenal que era en la tierra, en el imperio, acá no, acá Dios, ¿cierto?, baja en su ciudad terrenal. También se habla de los 1.000 años, algo también complejo de estudiar, casi dedicarse un buen tiempo solamente a esto del milenio, de los 1.000 años. Entonces, concluyo con este capítulo que la esperanza mesiánica, la esperanza de Jesucristo, es el cumplimiento de Isaías 65, versículo 17 al 25, sobre nuevos cielos y sobre nueva tierra. Me voy a cambiar de libro a la clase número 8. Y aquí entramos en lo que uno podría decir la consumación del plan de Dios. Todo esto es escatología, es el panorama del Nuevo Testamento del último libro, del Apocalipsis. Pero Apocalipsis, al igual que Isaías, son muy transversales, muestran a toda la Biblia inherentemente metida, ¿cierto?, en el libro. La consumación desde el Edén a la Nueva Jerusalén, la historia de la redención completa. El propósito de esta clase, en el fondo, es poder mostrar cómo el Apocalipsis concluye la historia bíblica de la humanidad, en cierta manera. Conecta la creación, ya sea el Génesis, con la nueva creación que es el Apocalipsis. Este
Este propósito es afirmar, fortalecer, robustecer la esperanza futura en Cristo para la iglesia, para cada cual, para cada hermano, para cada persona. Y en ello, ¿cierto? Reconocer la fidelidad de Dios en toda la historia. Eh, el cierre de la narrativa bíblica muestra todo este plan, todo este cumplimiento del plan redentor de Dios desde la creación hasta la eternidad. Eh, Hay un punto también interesante que se lo voy a mencionar. Cuando mostramos el Apocalipsis eh, y el Génesis, se darán cuenta que también hay como dos partes. Por un lado, el comienzo de la historia bíblica con el Génesis y el término del Apocalipsis. Primero, Génesis muestra cielo y tierra creados. Cielo y tierra creados. En cambio, el Apocalipsis al final dice que nuevos cielos y nueva tierra. Hay un lenguaje muy semejante que muestra la consumación de Apocalipsis y Génesis, que van muy de la mano. Génesis habla del Edén con Dios y el Apocalipsis habla de la nueva Jerusalén con Dios. En Génesis es donde entra el pecado y en Apocalipsis dice que la consumación de los tiempos es el fin del pecado y del mal. Génesis muestra, ¿cierto?, la muerte, porque cuando el hombre pecó, la mujer pecó, muerte. Pero el Apocalipsis nos muestra esto grandioso que es la vida eterna. El Génesis nos muestra la separación del hombre con Dios. En cambio, el Apocalipsis nos muestra la comunión eterna con Cristo. Somos el pueblo que dije antes, Cristo va a habitar con su pueblo amado. Vamos a estar presente con Él constantemente, día tras día, por la eternidad. Y el plan redentor de la Biblia, aquí también hay un plan que se dispuso a través de la Biblia. Cuando es elegido Abraham, el padre de la fe, el padre de Israel, cuando hay promesas tanto para el pueblo de Israel como para el cristiano gentil que ha creído. La promesa mesiánica, las profecías, el mismo David, de acá siempre estará tu reino con un hombre, ¿cierto?, gobernando. Está esta encarnación de Cristo, que Cristo, siendo Dios, se humanó, ¿cierto? En cuando habla Filipenses, ¿cierto? Que se humanó, siendo Dios, no dudó en humillarse a lo sumo. Y ahí, ¿cierto? Mostrar su mensaje, su palabra a través de los evangelios, junto después a sus discípulos. Este plan redentor de la Biblia muestra nuestra redención. ¿Y dónde ocurre? Cuando Cristo muere en la cruz y es resucitado a vida eterna. Posteriormente empieza la expansión de la iglesia. Ya lo vimos atrás en unas clases. Hechos de Apóstoles, las epístolas paulinas, las cartas generales, ¿cierto? Y finalmente llegamos a la consumación de la historia, a la consumación de la Biblia como tal. Hay también, como dije antes, allí en la promesa mesiánica de profetas de David, eh, los profetas en Judá estaban en exilio desde el año 1000 hasta el siglo VI. Entonces hubo un espacio de profecías que por supuesto son temas para estudiar ya en precisión en el ramo que corresponde. Hay profecías dadas que se van mostrando día tras día, que van revelando el plan redentor de Cristo en la Biblia, por supuesto, a través de la historia, con la misma Biblia. Me quedan todavía.
algunas diapositivas. La esperanza escatológica. Esto también, por supuesto, aquí ya estamos como yéndonos al tema que continúa después de ver programas del Antiguo Testamento y de ver del Nuevo Testamento. Aquí entramos de lleno a otro punto que nos deriva automáticamente, que es esta escatología esperanzadora del cristiano, donde, ¿cierto? Eh, Cristo derrota de manera definitiva el mal y al diablo, Satanás, ¿cierto? Que ha hecho de las suyas por tanto tiempo. Hay juicio justo de Dios. Eh, Viene al final, ¿cierto? En esta época, final, el trono blanco donde están los juicios para aquellos que ya no han creído en Cristo. Esta esperanza también escatológica futura de la liberación final de toda la creación. Toda va a ser transformada. Y por supuesto, aquí va a haber cielo nuevo, tierra nueva, donde va a ser una restauración total de toda la creación, de todo el cosmos en la vida humana. Y por supuesto, la presencia de Dios siempre va a estar entre los hombres, entre sus hijos, va a estar siempre metida entre medio, porque Dios con su presencia siempre nos va a estar cobijando eternamente en la historia. Mire, el escenario que se ve aquí es celestial. Uno con suerte entiende las cosas terrenales. Mayor aún, uno podría entender las cosas celestiales o fuertemente espirituales, pero con imágenes de la tierra transformada, uno podría entender que estamos ante una cosmovisión, una etapa tan espiritual y tan profunda como lo es el Apocalipsis. Este concepto de nuevo cielo y nueva tierra proviene de Isaías 6, 5, 17. Y por supuesto, Apocalipsis capítulo 21 lo desarrolla como la consumación de la historia. Se habla de la nueva Jerusalén. Y acá, claro, la nueva Jerusalén, que va a ser algo que para uno es como inconcebible que una ciudad celestial baje, ¿cierto?, a la tierra. La ciudad santa, gloriosa, sin maldad ni muerte. Eh, Aquí no hay que hacer un templo y ponerle cierto nombre, porque Dios mismo, Cristo mismo, será el templo en vivo y en directo de todos los que han creído en Él como fieles hijos y leales a Él. Va a haber cierto, cuando estaba el Génesis, estaba el huerto del Edén, por un lado está el río Éufrates, el río Tigris, y estaba al centro, ¿cierto?, el árbol de la vida, el árbol del bien y el mal. Aquí, ¿cierto?, estos ríos de vida y árbol de la vida se mencionan en Apocalipsis capítulo 22 del 1 al 2. Algo renace, algo nuevo hay en esta esperanza escatológica futura, la restauración plena 100% del jardín del Edén. Ahora bien, también lo menciona Apocalipsis 22:3, no habrá más maldición para nadie. Ya no hay maldición porque solamente estarán con él los que han creído, los que han sido lavados, los que han sido restaurados, los que realmente le han creído con gozo y alegría al Señor. Esta ciudad de Jerusalén, si entramos en matemática, claro, uno podría hasta multiplicar en metros cuadrados, el volumen. eh, Tal vez son medidas simbólicas de Apocalipsis capítulo 21 que menciona una ciudad perfecta, metros cuadrados, metros cúbicos perfectos, que la nombra como una ciudad de oro, con puertas de perlas. Está tal vez hablando en lenguaje humano, pero tal vez está en la realidad, es algo maravilloso que es imposible que el ser humano pueda describirlo. Pero aquí Juan dice que es una ciudad perfecta,
de oro, de perlas preciosas, de cosas ricas, de un mar de cristal. Algo hay hermoso en esta ciudad que va a descender del cielo. Y todo esto, simbología, estas palabras, reflejan perfección, reflejan santidad y, por supuesto, una belleza divina. Como dije, no hay templo porque Dios y el Cordero están presentes a cada momento de manera directa con nosotros, con los reales. Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. Cristo está presente con nosotros a cada instante, a cada momento. Y este árbol, ¿cierto?, de la vida nos dará vida eternamente como estos nuevos cielos, esta nueva vida, esta nueva creación eterna que Dios nos va a dar. Y el gran mensaje final es decir que Dios es fiel a sus promesas. Yo pienso que acá uno le diría amén tan fuerte a esta frase porque uno mismo ha visto a Dios en la vida particular, en la vida congregacional, en la vida de familia, que Dios siempre es fiel y Él es fiel a sus promesas. Y si Dios le prometió algo a su pueblo Israel, si Dios le prometió algo a nuestra vida gentil, Él la va a cumplir en el futuro y la va a hacer perfecta porque sus promesas siempre las cumple. Este gran mensaje final de que Cristo es Rey, es todopoderoso y victorioso en todas las cosas que realizó en la tierra en estos pocos años que estuvo, que mostró un mensaje de amor, que mostró un mensaje de esperanza, que mostró un mensaje de salvación y vida eterna. Fue su creación, es su plan, es lo que Él estimó en su soberanía poderosa como Dios, el mostrarnos y hacernos conforme a su semejanza. Este gran mensaje final de la iglesia que persevere, la iglesia que persevera constantemente es la iglesia vencedora. Y también el plan de redención que por supuesto se cumple totalmente. El plan del Señor se cumple totalmente en nuestras vidas. Claro, Cristo como rey y juez aparece en Apocalipsis 19, aparece en muchas partes mostrándose como el vencedor, aunque aquí también hay escatología que hay que estudiar. eh, pero Juan está mostrando a un Cristo vencedor, no solamente en ciertos pasajes bíblicos de Apocalipsis, sino que está mostrándolo como la suma total de que Cristo es el vencedor tanto en la cruz como en todo su plan perfecto de la redención del ser humano. Este mensaje se transmitía en aquella época en iglesias locales, por las casas, en comunidades que sufrían, como dije también atrás, marginación, que estaban sufriendo violencia, que el Imperio Romano las atacaba, atacaba hacia menor, ¿cierto? En el siglo I, perseguía a los cristianos para matarlos y tal vez se preguntaban, ¿y por qué los perseguían para matarlos? Claro, porque había llegado un nuevo reino que era celestial, que no comprendían, y ellos por supuesto sentían envidia que como son seres humanos, que eran los poderosos. Pero Cristo se humilló a sí mismo, venció la cruz, murió, se levantó de la muerte y va a venir de manera gloriosa, futura, en el presente, futuro, ¿cierto?, de esta escatología futura. Hoy día vivimos, pero esperamos, ¿cierto? Como dice Hebreo, esa esperanza gloriosa que es en Jesucristo. Y termino con lo siguiente para que también, si gustan hacer algunas preguntas. ¿Qué aprendemos hoy? ¿Cómo aplico hoy, siglo XXI, año 2025? Todo este mensaje escatológico de Apocalipsis, del mensaje de este breve panorama, ¿cierto?, de Apocalipsis, vivimos
entre la redención y la consumación, ¿en qué paso estamos viviendo como cristianos? Eh, ¿Somos llamados a vivir simplemente o vivir con una esperanza activa, una esperanza en el Señor futuro? El sufrimiento presente hay que tenerlo presente que no es lo que va a permanecer, sino que este sufrimiento que vivimos como seres humanos es momentáneo porque Cristo traerá la recompensa futura en las promesas que Él nos ha regalado, que Él nos ha dado día tras día. Y finalmente, la historia está siempre en manos de Dios. Él siempre va a reinar eternamente por los siglos. Entonces, este panorama de Apocalipsis que quería mostrarles, lo resumí en una frase. Nuestra fe es escatológica y miramos siempre hacia el futuro con una esperanza segura de que Cristo traerá nuestra recompensa a los que somos fieles al Señor. Esto es lo que muestra Apocalipsis. Esto es lo que nos está revelando Apocalipsis en pocas palabras, en algo muy resumido de lo que podemos estudiar ya cuando uno estudia un libro particular, estudiar, no sé, 8 o 10 clases, solamente Apocalipsis. También uno puede aprender otras cosas muy interesantes que Dios quiere que también podamos aprender. Dios les bendiga. Patricio, adelante usted. Gracias, Pastor Manuel. ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta ahora al final? Puede hablar. Eh, Profesor Manuel, usted está con este panorama en la entrada, obviamente, de una forma pretribulacionista, ¿cierto? Mire, en cierta manera, lo quise hacer un poquito eh, bíblico-teológica, todavía o sea, sin toques eh, derivados de postulados. Quise hacerlo solamente como se muestra Apocalipsis. Aquí todavía no tengo nada de interpretación teológica. Es solamente lo que muestra el libro bíblico. Solamente eso. Me quería lanzar con uno, pero lo evité. Preferí solamente mostrar el libro como tal. Como tal. Así es el libro. Eso es lo que Claro. muestra. Ah, correcto, no, no, pero por eso lo sentí que algo iba a hacer. Sí, Ya está bien, por eso le pregunto, ¿no? Está bien, ¿no? sí. Correcto, yo también lo veo de esa manera y más que nada para recibir una respuesta técnica, así que muchas gracias, Mm, pues. gracias. Amén. ¿Alguien Eh, ta- más? Mira, Patricio, igual tengo, al final también les voy a proporcionar libros para también, como justo dijo el pastor Elías, eh, les voy a mostrar libros que también ustedes pueden cotejar y aquí hay de todos los postulados, pero solamente para que ustedes vayan discerniendo cada temática, solamente de Apocalipsis. Al final se lo voy a pegar ahí en el WhatsApp.